Proyecto Crónicas Albaceteñas. Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a Crónicas Albaceteñas. Muchas gracias a quienes nos estéis escuchando una semana más. El día de hoy nos desplazamos hasta el Archivo Histórico de Albacete y tenemos a Elvira, directora del... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de participar. Vamos a comenzar con la entrevista y primero quería unas preguntas más iniciales para conocerte también a ti. Entonces quería saber cómo llegaste a ser directora del archivo. Bueno, llegué a ser directora por oposición. Aprobé la oposición de este puesto de trabajo en el año 2006, así que ya llevo casi 20 años. ¿Cómo es un día normal en tu trabajo? Bueno, es un trabajo muy bonito, sí. Como estamos viendo, en el que se aprende muchísimo. Y el día a día pues es revisar documentos, ver qué descripción tienen, atender al público sobre todo. Yo me encargo de atender al público las peticiones que se hacen por correo electrónico. Me encargo también pues, de supervisar el trabajo de los demás. Y principalmente es eso, la supervisión, el control y sí, control del trabajo sobre todo. ¿Cómo describirías el papel o la función del archivo histórico en la ciudad? Bueno, pues la función, la principal que tenemos es que nos conozca la gente, porque el archivo histórico es un sitio muy desconocido. Generalmente cuando hacemos visitas guiadas la gente se sorprende. Uy, esto lo tenemos aquí, porque el archivo histórico tiene documentos desde el año 1257. Y bueno, pues lo que más nos gusta es que la gente nos conozca. Es el trabajo de divulgación, de hacer exposiciones, que hacemos muchas. Además son exposiciones de hechos históricos, además que se basan en documentos que son reales y que se aprende muchísimo con ellos. ¿Qué tipos de documentos son los que se conservan aquí? Son documentos de la administración, son documentos, como yo digo, civiles, porque a veces la gente pregunta por cuestiones militares o por registros parroquiales, pero no, aquí son documentos de la administración, sobre todo de la administración en otro momento central o autonómica, de organismos como los notarios, de entidades como Hacienda, Justicia. Y luego algunos ayuntamientos que por algunos motivos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Albacete, que no tenía espacio para tener su archivo antiguo, lo depositó aquí en el año 1968. Y algunos ayuntamientos por el mismo motivo, como el Bonillo, Peñar de San Pedro, Aína, también han depositado aquí su documentación antigua. Entonces tenemos hoy en día más de 80.000 cajas, que eso, para que nos hagamos una idea, son 15 kilómetros de estantería. Si pudiéramos ponerlos en fila, todas esas cajas llegarían a Chinchilla. ¿Cómo se controla toda esa documentación para saber en un momento qué nos pide un ciudadano? Aquí viene muchísima gente por trámites administrativos, ¿no? Un catastro de rústica, de urbana, pues todo esto se controla gracias a bases de datos. Entonces, en el mismo momento podemos resolver cualquier consulta. ¿Cuáles son los documentos más antiguos que se guardan aquí y también los que personalmente más te gusten? Los documentos que se conservan en el archivo arrancan en el año 1257. El más antiguo no es de Albacete, sino de Requena, es la Carta Puebla de Requena, pero luego tenemos algunos ya privilegios rodados de Almansa, de Alcaraz, que son desde el año 1268, o sea, son muy antiguos. Ese tipo de documentos además está escrito en otro soporte, que era el pergamino es piel. Y son grandes, son vistosos porque son documentos muy solemnes que van decorados a lo mejor con tintas de colores, con ruedas, con símbolos, y esos, como si dijéramos, son casi de museo, son los más espectaculares. A mí, los que más me gustan, a mí es que me gusta mucho la paleografía, que es la lectura de documentos antiguos. Entonces a mí los que más me gustan son los antiguos, los que
Los que tienen a lo mejor quizá incluso alguna dificultad para leerlos, pero me gustan todos, la verdad es que me encanta mi trabajo. ¿Cuál dirías que es el documento más valioso? Ya sea de todos los que encontramos aquí ahora mismo, que estamos viendo, sí, o de otros. A ver, en realidad estos documentos que te estoy diciendo, privilegios rodados, los de Albacete, el privilegio con el sello de plomo de Enrique IV, es imposible cuantificar el valor de estos documentos, porque es que no hay mercado de estos documentos, afortunadamente. Son documentos únicos, entonces su valor es incalculable, pero sí que tenemos un documento que es un incunable del Bonillo del año 1484, que se llama incunable porque es de los primeros momentos de la imprenta y son los ejemplares que se fabricaban hasta el año 1500 y esos son también muy valiosos, esos sí que hay mercado porque son impresos y quizá ese sea uno de los más valiosos. ¿Qué importancia tiene el archivo histórico, ya no solo para los investigadores, que son muchos los que vienen, sino para la ciudadanía en general? Sí, bueno, la verdad es que los ciudadanos que más vienen al archivo son personas que necesitan algún antecedente jurídico, documentar algún derecho que ellos tienen. Y nuestros principales usuarios son los ciudadanos normales de la calle, no los investigadores, son ciudadanos que vienen sobre todo a revisar o a buscar un documento, un plano, una cédula de propiedad del catastro de rústica y de urbana de toda la provincia, o alguien que viene pues por un juicio y tiene que echar mano de algo para reabrir una causa. Son ciudadanos normales los que vienen, porque los documentos efectivamente constatan pues derechos de las personas y ese es el principal valor de los documentos. Todos estos documentos que vemos en la mesa también contenían derechos jurídicos muy importantes para Albacete. Lo que pasa que hoy en día ya, con el paso de los siglos, el cambio del Estado, pues ya solamente les queda su valor informativo, cultural, pero en un momento tuvieron un valor administrativo. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, alguna historia poco conocida que se sabe gracias a todos estos documentos? ¿Alguna historia poco conocida? Pues sí, a mí estos documentos del archivo me gusta porque conforme los vamos difundiendo y se va escribiendo y documentando mejor, pues la historia de Albacete se conoce más, ¿no? Porque antes se decía que Albacete no tenía historia y poco a poco se escribe, se publica y se va conociendo en general. Es una suerte que estén estos documentos, sí. ¿Qué supone para Albacete la conmemoración del 650 aniversario del privilegio de Villazgo? Bueno, pues supone para Albacete un hecho trascendental porque hace 650 años Albacete empezó su andadura como villa independiente de Chinchilla y lógicamente significó un antes y un después, y que Albacete recupere esa memoria y lo celebre, pues es como darnos más identidad, ¿no? Para saber de dónde venimos, cómo se ha progresado y nos cohesione y nos identifique como un colectivo que tenemos un pasado en común. La documentación relacionada con el privilegio de Villazgo son documentos, por ejemplo, los que vemos aquí, o hay algunos más, por ejemplo. Bueno, pues casualmente el privilegio de Villazgo en sí, el que otorgó don Alfonso de Aragón, no se conserva en Albacete, sino que, como te he dicho, está en un museo de Madrid que se llama Valencia de Don Juan. Nosotros tenemos confirmaciones posteriores, muy inmediatas, pero ese documento original no lo conservamos. En el archivo histórico realizáis actividades más para el público, por ejemplo, jornada de puertas abiertas, pero más frecuentemente. Sí, aparte de las jornadas de puertas abiertas, que sí, es el 9 de junio, que es el Día Internacional de los Archivos, nosotros tenemos talleres y visitas guiadas. Tenemos talleres para los colegios e institutos, el que más gusta es el de escritura con pluma, escritura, caligrafía gótica,
Y bueno, es muy interesante y gusta muchísimo. Y luego tenemos visitas guiadas cuando la gente lo solicita. Algún grupo que esté interesado puede solicitar y se le hace una visita guiada. Pues hemos hecho ahora un recorrido por todos estos documentos y Elvira nos los ha explicado, así es que vamos a verlo. Bueno, este primer documento es del año 1306. En él, el don Juan Manuel ordena a los vecinos de Chinchilla que planten viñas en los seriales de Albacete. El motivo es que se pueble la pequeña aldea que hasta ese momento pues está un tanto despoblada. Seguimos con el documento de 1375, que no está en el archivo, sino que está en un museo de Madrid que se llama Valencia de Don Juan, y este es el privilegio de Villazgo. Es una fotografía del privilegio, es del año 1375 y en él el infante don Alfonso, don Alfonso, marqués de Villena, hijo del infante de Aragón, don Pedro, le concede a Albacete el privilegio de Villazgo, concediéndole además que disfrute de las mismas franquezas, privilegios y mercedes que tenía Chinchilla. Esto es muy importante, a los de Chinchilla no les hace ninguna gracia que Albacete se segregue y lo van a entorpecer por todos los medios. Albacete le pide a todos los reyes que vienen después que vaya confirmando este privilegio de Villazgo, y entonces tenemos otro documento de 1392 en el que el rey Enrique II le confirma el privilegio anterior. Está escrito en pergamino, tiene una letra inicial capital decorada y aquí en esta plica lo que tenía era el sello de plomo. Así, se doblaba y tenía el sello de plomo. Pasamos a una posterior confirmación del año 1420 de Juan II. Todos los reyes confirman lo mismo. Y en este documento lo interesante es la mano que señala que ahí pone algo importante, y entonces hay que leer dónde está la mano, y vuelve a decir que en la era de 1413 el marqués de Villena le otorgó el privilegio. Hay una cosa muy interesante, y es que la fecha de concesión del privilegio no está datada en el año de nuestro Señor Jesucristo, sino en la era. Y esto a veces ha confundido a los investigadores, porque la era era de 1413. ¿Qué es esa era? Pues es lo que se llamaba era hispánica y era otra forma de fechar. Y hay que restar 38 años para pasarlo al cómputo del año domini. Bueno, pues este me gusta por las indicaciones de esta mano, que parece de Microsoft, de Internet, pero ya existía desde la Edad Media. Significa que hay que pinchar. Este es del año 1458, es de Enrique IV, le vuelve a confirmar los privilegios y lleva su sello de plomo. Es el único documento que conserva el sello de plomo. En los demás, como ves, se ha caído. Fíjate que en esta parte del sello, en el reverso, está la efigie del rey de perfil, y en la otra, en el anverso, el escudo de Castilla. Bueno, pues es un documento que está escrito en una letra gótica, es pergamino, y estos documentos se intervenían dos personas, el escribano y luego el iluminador, que ponía las letras iniciales con dibujo, con color, a veces con oro. Entonces faltan algunas letras, sepan cuántos. Aquí también falta otra letra, aquí también. Pero bueno, son curiosidades sobre la fabricación de estos documentos. Y en esa, por ejemplo, que hay hueco que hemos visto antes, en esa también faltaría, otra S, porque aquí tenemos EPAN. Sepan cuántos esta carta vieren, como yo, don Joan, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, efectivamente. Son documentos inacabados, pero que Albacete los guardaba como oro en paño porque corría peligro de que Chinchilla les recogiera, les quitara su privilegio de villazgo. Mira, este es de la reina doña Juana, de la madre de Carlos I, conocida como Juana la Loca, pero a mí me gusta doña Juana. Juana I de Castilla. Es del año 1513 y ella también va confirmando todos los privilegios, y entonces aquí dice:
Dice, incluye la confirmación de la comisión de villazgo que empieza al folio 7, en donde hay, dice al margen, una manezuela. Y entonces nos vamos al folio 7 y aquí está la manezuela, en la que dice que el privilegio de villazgo se lo otorgó don Alfonso, fijo del infante don Pedro de Aragón, dice Marqués de Villena, en la era de 1413, pero se han confundido, ponen año. Por eso que te digo que no se dieron cuenta algunos investigadores o historiadores o incluso los secretarios del ayuntamiento, que entonces se llamaba escribano, en restar 38 años. Y luego esa hostilidad que tenía Chinchilla en concederle o en admitir que se había segregado, pues se hace palpable porque no le concede término propio. Toda villa que se segrega se le concedía una legua de terreno para que fuera su jurisdicción y para que los labradores tuvieran tierra y ganado para poder vivir. Chinchilla se negó a concederle ese término y llegamos hasta el año 1414, en que ya, gracias a la intervención del obispo don Pablo de Cartagena, se hace una carta de avenencia y de concordia y entonces ya se pasa a establecer los mojones, lo que va a ser el término de Albacete. Y entonces hay un librito de campo, como un borrador, en el que los regidores de Albacete y de Chinchilla pues van por el campo y van poniendo los mojones. Y van señalando, pues salimos en la villa de Albacete, salimos por tal camino y bueno, y van estableciendo pues eso, los mojones más importantes. Esta demarcación de término se trasladó a un plano que se hizo en el año 1501, pero se perdió, y luego en el año 1741 se volvió a hacer otro, que es este. Y en este se ve muy bien que ese término que se le concedió a Albacete era una legua a cada lado del Camino Real. El Camino Real hoy en día es la autovía. Sí. Claro, es un camino que existía ya desde tiempos de los romanos, la vía que comunicaba Alcalá de Henares con Plutún, con Cartago Nova, Cartagena. Y es el camino que más influyó en el desarrollo de Albacete, porque por aquí pasaba gente desde el centro peninsular hasta Valencia, Alicante, Murcia, y eso le dio a Albacete muchísima importancia. Además veo que en cada una hay el símbolo que destaca son las iglesias. Sí, y los mojones. Mira, el término de Albacete empezaba al pasar la Roda, por eso está lo primero la Roda, luego la Gineta, que es una aldea que se queda dentro del término de Albacete. La Gineta perteneció a Albacete hasta el año 1553, en que se segregó. Y luego la Gineta tenía un aljibe, un pozo que se llamaba de los Astiales, que lo pone aquí, aljibe de los Astiales, que era muy importante porque como pasaban tantos ganados y tantos transeúntes, el agua se vendía, o sea, se aprovechaba y entonces se arrendaba y era un dinero que recogían los propios de Albacete. Si te das cuenta, van señalando los padrones aquí, los mojones, las cuerdas, la distancia, y así van estableciendo el término de Albacete. La Santa Cruz, que era una ermita que estaba donde hoy está la Tamos. Sí. Entonces estaba, claro, fuera a 1,5 kilómetros de lo que era la iglesia de San Juan, pero era una ermita muy importante porque si te das cuenta todavía hoy esa rotonda es un cruce de caminos y de carreteras y de calles, y entonces por ahí se venía desde la Gineta, se entraba a Albacete y aquí está pintado Albacete, bueno, como una fortaleza. Y luego tenemos Chinchilla, la ciudad de Chinchilla, ya con un castillo muy grande. Y aquí Pétrola. Bueno, pues esto es, no es que Pétrola tuviera nada que ver con Albacete, sino que para determinar la medida de la legua, se dijo, se va a coger como legua la distancia que haya entre la Roda y Pétrola y se divide entre 5. Bueno, y así se cogió una medida que satisfizo a ambas partes. Bueno, esto tuvo muchos juicios. Albacete creció muy rápido, muy deprisa, superando a Chinchilla, y como se le quedó su término muy pequeño, en el año 1568
compró a la corona, a Felipe II, 2 leguas de ampliación de término. Y este es el documento que se emitió en el año 1598 y es un documento también, como lo ves, en pergamino, muy lujoso, con una inicial capital decorada. Esto que vemos amarillo en principio era oro de concha. Las letras de don Felipe II también brillaban un poquito por el oro, y luego este ya está escrito en una letra que se llama humanística, que ya podemos leer sin dificultad. Ahora pasamos a los símbolos de jurisdicción. Toda villa que se segrega y que se convierte en independiente, pues tiene algunos símbolos que la individualizan, y uno es el escudo. Nunca se supo qué escudo tuvo Albacete cuando se segregó, cuando el marqués de Villena le dio su término, pero este es el primer escudo, que es esta torre, porque esto es una ejecutoria a favor de Albacete entre la partición de pastos y la comunidad de bienes que tenía con Chinchilla. Es de don Carlos I, y viene aquí su letra, la D inicial, su nombre, don Carlos, por la divina clemencia, emperador siempre augusto, rey de Alemania, y doña Juana, su madre. Bueno, pues esto es muy interesante porque hasta ahora el escudo que se conocía de Albacete, el primero, era de 1568 y era un castillo con un águila, que luego en 1569 se cambia en 3 torres, que es como lo tenemos hoy en día. Pero bueno, este es anterior, con lo cual bueno, pues es un descubrimiento muy interesante. Pasamos a cómo se va constituyendo esa villa pequeña, porque al principio, cuando Albacete se segrega, pues claro, no tiene casa consistorial, no tenía ayuntamiento, lo que entonces se llamaba concejo, regimiento y justicia, y poco a poco van haciendo una casa de ayuntamiento en lo que es la Plaza Mayor. Y entonces ellos piden muchas veces al rey que les diera autorización para poner un repartimiento de impuestos para sufragar los gastos de la casa de ayuntamiento y de cárcel, que tenía que ir junto, para empedrar algunas calles, para los caminos, para los puentes que cruzaban la acequia. La acequia es el canal de María Cristina hoy en día. Y bueno, pues estos documentos con sus sellos son los que van autorizando esos gastos con los que poco a poco Albacete va haciendo esa casa consistorial que desapareció en el año 1863 y que estaba donde hoy está el colegio, más o menos, de la Plaza Mayor. Ahora vamos a pasar al apartado de las reinas. Por ejemplo, este documento es del año 1476 y aunque lo ves así, que se ha conservado muy mal, es una carta de confirmación de un privilegio, carta de privilegio de la reina Isabel la Católica, por el que le concede a Albacete un mercado semanal todos los jueves en la Plaza Mayor, para que se pueble y para que la villa, dice, sea más honrada, es decir, que viva la gente mejor, porque podían traer mercaderes de los alrededores pues productos que no existían, y también los propios vecinos podían vender sus excedentes, y además libre de impuestos, un montón de ventajas para que Albacete fuera atractiva para nuevos pobladores. Esto es otra reina que interviene, que es doña Catalina de Lancaster, la esposa de Enrique III, que le concede a Albacete varias mercedes. Esta es, por ejemplo, que los vecinos de Albacete que cometan hurtos o daños menores no tengan penas de sangre, solamente sean ajusticiados, penados a muerte en caso de homicidio. Es un documento que, por mucho que hemos intentado restaurarlo, no ha tenido más solución. Este también es de la reina Isabel la Católica, del año 1476, en el que dice que jamás va a entregar la villa de Albacete a ningún señor. Se refería al marqués de Villena, a don Juan Pacheco, que se había rebelado contra los reyes católicos en la Guerra de Sucesión. Bueno, pues ahora vamos con la emperatriz Isabel. Después te voy a enseñar un retrato que tenemos en un panel. La emperatriz Isabel, el 10 de marzo de 1526, se casó
ella era Isabel de Portugal, infanta de Portugal, se casó con el emperador Carlos V. Y el emperador le concedió varias villas y ciudades para mantenimiento de la casa de la emperatriz. Entre ellas estaba Albacete. Por eso el año que viene, como se cumple el 5º centenario, 500 años de este hecho, vamos a hacer una exposición dedicada exclusivamente a la reina. Esta carta la he sacado porque tiene la firma autógrafa de ella, yo la reina. Y esta carta ella la escribe a la Chancillería de Granada diciendo que hace mucho tiempo que está un juicio pendiente entre Chinchilla y Albacete y que hay que resolverlo rápido porque Albacete está teniendo muchísimos daños. Esto es del año 1526, la provisión de cuando la emperatriz, y en su nombre vino el doctor Garcés a tomar posesión de la villa. Aunque ella fue señora de Albacete hasta que murió en 1539, nunca vino. Nunca vino, pero sí que ejerció como señora. Tenemos muchísima documentación de una relación fluida y de una preocupación sobre los vasallos que ella tenía. Otro documento importante pues es la fabricación de la iglesia de San Juan, sobre un templo mudéjar que comienza en el año 1513, 1515, que se va haciendo poco a poco la iglesia de San Juan y que en el año 1538 pues tenían problemas con los pilares. Y entonces le pidieron un informe al arquitecto Diego de Siloé, que era el maestro de la Catedral de Granada, el más famoso que había en esta época, y él les envió este informe diciendo cómo tenían que sustituir los pilares por las columnas que tenemos ahora. Pero algo falló y se hundió. Lo que es el techo de la iglesia iglesia de San Juan se hundió y hubo que volver a levantarlo. Y este es el plano de cómo era la obra que había que hacer en la iglesia de San Juan. Había que poner 6 columnas, pero solamente se pusieron 4, que son las que vemos hoy en día. Y por eso pone aquí, hasta aquí está hecho este año de 1597. Después, pues los primeros datos de cómo era ese Albacete pequeño en aquel momento de su villazgo, pues estaba, la parte más antigua era el Cerrillo de San Juan, o sea, todo alrededor de la iglesia de San Juan. Esa era la parte más antigua en ese momento. Y la parte más moderna en ese momento fue la Villanueva, que es hoy Villacerrada, que se construyó como un recinto fortificado, porque estamos en pleno siglo XIV, XV, que siempre había luchas y banderías entre nobles y siempre había muchísimos peligros. Y aquí viene un apunte contable de los 6.000 maravedís que le pagaron a un maestro de Alarcón por hacer la fortaleza de la Villanueva. Y esto es un libro de cuentas en el que vienen pues los gastos que se hicieron, por ejemplo, por tener controladas las torres, tanto la de la Villanueva como la torre de la iglesia de San Juan, que incluso ahí hubo 2 torres para mirar el horizonte y para tener controlado el paso o cuando se acercaban los enemigos. Este es un libro de actas. La emperatriz Isabel muere el 31 de mayo después de un parto muy penoso. Ella era muy joven y tenía 36 años y entonces antes de morir escribe a sus villas una carta. Esta se recibió el 6 de mayo de 1539 en la que dice que siente que la muerte está próxima, pero que le sean sus vasallos de Albacete leales al emperador hasta que él provea otra cosa. Y bueno, pues es un documento interesante, importante. Y esto es un libro de cuentas que te lo he sacado año de 1538 hasta 1565 porque quiero mirar las exequias, o sea, el luto que se hizo y lo que se gastó en el ceremonial que había cuando moría un rey, una emperatriz, una persona importante, el ceremonial que se hacía. Lo tengo pendiente para investigar para esa exposición del año siguiente. Pues esta es la exposición.
Todos estos documentos, ¿cómo se han ido encontrando y cómo se han ido restaurando también? Sí, pues estos documentos siempre se guardaban en los ayuntamientos en lo que era el archivo, que era un arca de 3 llaves. Lo que quería decir que solo se podía abrir cuando estaban presentes 3 personas que hoy equivaldrían al alcalde, al secretario y a un concejal. Había 3 llaves para que estos documentos no se pudieran ni falsificar ni robar. ¿Por qué? Porque para Albacete era muy importante conservar esos privilegios que, por ejemplo, le eximían de pagar impuestos a los mercaderes cuando pasaran a otros reinos, o que tuvieran comunidad de pastos con chinchilla. Esos documentos no los podían perder y por eso se guardaban celosamente en el arca de las 3 llaves. No todos nos han llegado, pero sí que Albacete es un ejemplo de buena conservación del archivo municipal. Algunos, bueno, pues hemos visto que tienen manchas de humedad porque han estado en contacto con el agua, claro. Y algunos, aunque hemos intentado su restauración, por ejemplo aquí reintegrándoles un poquito de materia porque la habían perdido, pues no se ha podido hacer más. Se intentó limpiar las manchas, pero no se puede más. El plano también está limpio porque estaba muy sucio. Esto quiere decir que en algún momento se mantuvo el archivo en pésimas condiciones. Finalmente, cada libro, cada documento y cada papel que hemos visto hoy es un puente entre el pasado y nuestro presente, un recordatorio de que solo conociendo de dónde venimos podemos entender hacia dónde vamos. Agradezco al Archivo Histórico su labor incansable y a Elvira su dedicación y pasión por custodiar este tesoro. Y a vosotros, gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Espero que os haya gustado este programa y hasta la semana que viene.